Vamos a suponer que por alguna situación los aliens abducen mi colección de zapatos y me quedo totalmente en ceros. No tengo absolutamente ningún zapato para ponerme, estoy totalmente descalzo. ¿Cuáles serían los zapatos que agregaría de nuevo a mi colección? Ese es el tema que vamos a tocar en este video. Mira, primero que nada, antes de compartirte esta lista respecto de zapatos básicos que agregaría de nuevo a mi colección, yo creo que esta decisión la tomaría basado en una cosa. Primero, en el nivel de presupuesto con el que cuento. Si cuento con un presupuesto limitado o si cuento con un amplio presupuesto. Ahora mira, primero que nada, si estuviera por alguna situación andar totalmente descalzo en ceros y tuviera que empezar de nuevo la colección, yo creo que el primer zapato que elegiría es un zapato muy formal, puesto que hay que darle prioridad a lo que es al trabajo, y para ir al trabajo pues necesitas una muy buena presentación. Por lo tanto, en ese caso yo creo que el primer zapato que agregaría de nuevo a mi colección sería un Black Cap Oxford, un zapato negro que es sumamente elegante y siempre es muy elegante, y adicionalmente también puede llegar a tener un toque de informalidad. Si por alguna razón necesitas salir, también lo puedes aplicar de una manera versátil. Sin embargo, su principal objetivo es que sea un zapato elegante. Por lo tanto, mi primer zapato sería un Black Cap Oxford. Ahora, si contare con un presupuesto limitado, yo creo que este zapato elegiría el Black Cap Oxford de Gran Par, pues es un zapato que se puede conseguir de manera local con un presupuesto accesible, y además es un zapato muy elegante. Y si contara con un nivel mayor de presupuesto, yo creo que estos zapatos elegiría el Black Cap Oxford. Puede ser el Oxford de Gran Par o el Oxford de Crockett & Jones. Crockett & Jones, los que siguen mi canal ya saben que es una marca que amo, es una marca que me encanta. Por lo tanto, el primer zapato básico sería un Black Cap Oxford. El segundo zapato que agregaría a mi colección después del Black Cap Oxford negro sería el sería el Oxford Café, que es prácticamente el mismo zapato, pero al ser una tonalidad, elegiría un café medio. Es el mismo zapato, es igual un Oxford, pero al ser una tonalidad en café, esto le baja a la formalidad del calzado. Por lo tanto, es un zapato que puede ser igual de la misma manera que el negro. También es un zapato versátil, se puede utilizar tanto para ambientes formales, bueno, vamos a llamarle semiformales, como para ambientes casuales. Es un zapato que a mí me agrada mucho. Y respecto a cuál elegiría, de la misma manera, con un presupuesto limitado, me iría por los Oxford de Gran Par, que también tienen una excelente relación calidad-precio estética, y con un presupuesto más elevado podría elegir ya sea los zapatos o de Ace Mars o los zapatos de Crockett & Jones, o una marca que también me encanta y me gusta mucho son los Antonio Mecariello, pero para eso ya sería un nivel de presupuesto más elevado. El segundo zapato que agregaría a mi colección serían los Oxford en color café. Un tercer zapato que agregaría a mi colección, ya después de cubrir lo que son en los eventos muy formales y semiformales, agregaría un zapato meramente casual, un zapato para poder andar en casa, pues para poder andar cómodamente en lugares donde pues sé que no voy a ver a nadie, o incluso en ambientes playeros. Este tipo de zapato que agregaría serían unos boat shoes, puesto que un boat shoe, de la misma manera que pues es un zapato de piel, es un zapato cómodo, pero que no es un zapato que necesariamente tenga que ser utilizado para el trabajo. Es un zapato que puede ser utilizado de una manera meramente casual, como mencioné previamente. Puede ser utilizado para la playa, puede ser utilizado para la casa, o incluso he visto personas aquí en Yucatán, pues con el calor de Yucatán, que hay gente que sale a trabajar con sus boat shoes. Por lo tanto, un tercer zapato que elegiría serían estos boat shoes, que la marca, bueno, si contara con un buen presupuesto, podrían ser los boat shoes de Sperry, cuya comodidad estética al tipo de piel y la comodidad es muy buena. O si contara con un presupuesto más limitado, podría ir con algún otro boat shoe de alguna otra marca cuyo precio pues sea más accesible. Ese sería un tercer zapato que podría agregar a mi colección, un zapato boat shoe. En este momento, con estos tres pares, considero que ya tengo en lo que es lo básico para lo que es la vida: ambiente
ambientes formales, ambientes semiformales y pues los ambientes demasiado casuales. Sin embargo, yo como aficionado al mundo de la zapatería, también me gustaría agregar otro zapato a mi colección. Un zapato que también disfruto y me gusta mucho es el zapato bostoniano. Es un zapato que puede ser, según el color que elijas, puede ser utilizado de una manera formal o de una manera casual. Sin embargo, por la naturaleza del zapato, es un zapato que puede ser, en cuya naturaleza es casual. Puede ser utilizado pues para ambientes casuales y ligeramente formales. Este zapato es el bostoniano, es un zapato que también agregaría a mi colección. A mí me gusta el bostoniano en un color café medio, puesto que el color café medio puede ser utilizado en ambientes ligeramente formales o de manera preponderantemente casual. Por eso es que agregaría un bostoniano a mi colección, y de la misma manera según el presupuesto. Un presupuesto limitado podría ser algún bostoniano de Gran Par, o también podría ser probar alguna otra de las marcas nacionales, que puede ser Gran Par, puede ser Jean-Pierre, o puede ser alguna otra marca que tú conozcas que sea local y que sea de un presupuesto accesible. Y con un presupuesto más elevado, a mí me encantaría, en estos momentos no lo tengo, pero me encantaría probar los zapatos de los bostonianos de Antonio Mecariello. El nivel de estética que tienen los Mecariello es muy bonito, es sumamente elegante. El detalle de Mecariello es que pues el presupuesto es alto. Este es otro de los zapatos que agregaría a mi colección, una vez teniendo cubierto lo que son los ambientes formales, casuales y formales. ¿Qué te parecieron los modelos que he compartido en este video? ¿También estás de acuerdo conmigo en que irías en este orden para poder formar tu colección, o crees que tú agregarías algún otro modelo diferente? Escríbeme en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Si después de mirar este video te preguntas cuáles son los zapatos que tengo actualmente en mi colección, en ese caso te invito a que mires el video que voy a compartir a continuación en pantalla. Es un video en el que te muestro de una manera muy breve algunos de los mejores zapatos que tengo en mi colección actual de zapatos.